Amados hermanos, damos gracias a nuestro Padre Celestial por este día de delicia, este Shabbat, en el cual hacemos memorial de la creación, porque recordemos como dice el mandamiento. Acuérdate del día del Shabbat para consagrarlo. 6 días harás toda tu obra y en el séptimo día es día de reposo para Yahweh, tu poderoso. No harás obra en él, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni tu siervo, ni el extranjero que está dentro de ti. Porque en 6 días hizo Yahweh el cielo y la tierra y todo lo que en él hay, y descansó en el séptimo día, por eso lo apartó y lo consagró, lo declaró sagrado. Amados hermanos, vamos a entonar en este momento esa palabra de fe del pueblo de Israel. Todo aquel que teme al Todopoderoso debe de tener esta confirmación de fe en su corazón y en su mente y en su ser, porque de eso se trata. Por lo cual vamos a invitar a nuestro hermano Francisco Araque, que está con nosotros. Fuerte abrazo, Shabbat Shalom, hermano, para que nos acompañe con esta entonación de lo que cita de Barín, Deuteronomio 6:4. Adelante, Shabbat Shalom y bienvenido, hermano Francisco. Shabbat Shalom, mi querido Moshiach. Y bueno, Shabbat Shalom para todos los hermanos que nos ven en este momento, para los hermanos que están aquí con nosotros en Zoom, las familias que están reunidas de diferentes hermanos que están reunidos, por ejemplo, en la casa de nuestro querido Wilfredo, varias familias allá de nuestros hermanos a través de Facebook Live. Amados, vamos a recitar el Shema, nuestro credo de nuestro monoteísmo hebreo, eso que nosotros declaramos como la columna de nuestra fe, que Adonai Yahweh es uno, que Él es uno y uno su Mashiach. Pero dice la bendita palabra que solamente a Él debemos adorar, solamente en Él debemos confiar, solamente a Él debemos servir. Y lo hacemos a través de aquel que está sentado a la diestra de su poder, quien es nuestro Mesías Yahoshua. Vamos a recitar el Shema, amados Ajim, y vamos a seguir exaltando a nuestro Padre, recordando esa hermosa alabanza que acaban de entonar nuestras hermanas del Ministerio de Alabanza. Bueno eres, Adonai Yahweh, bueno eres, porque sí, buena es, grande es tu misericordia y todopoderoso eres. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Oye Israel, Yahweh nuestro poderoso, Yahweh uno es. Uno es. Uno es. Aleluya. 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 Vamos a rendirle un fuerte aplauso allí, cada uno en su casita. Ustedes con el Eterno, rindiéndole todo honor, todo homenaje, toda adoración y servicio a nuestro Padre Celestial, porque Él es bueno y su amor es eterno. Adelante, mi Moshiach. Amén, amén. Eternamente y para siempre, bendito es el nombre de nuestro Padre Celestial eternamente. Y ese nombre se lo dio a nuestro Santo Maestro, Amo y Salvador, a quien está a su diestra, como usted mencionó. Y le dio un propósito para cuando fue enviado acá a salvar. Yahweh es nuestra salvación. Bendito sea. Así dice el mandamiento, como le expresa de Barín. Llamarás a Yahweh tu poderoso, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tu portón. Aleluya, aleluya, aleluya. Amados hermanos, hoy tenemos la continuación de un bello tema. Lo iniciamos con el programa Un llamado a las naciones, pero se ha extendido a este inicio de Shabbat. Esta es la 4ª entrega de este precioso tema.
Y por ello les invitamos a cada uno de ustedes, tanto los que están en sala Zoom como los que están en sala Facebook, en esta transmisión simultánea en vivo, para que compartan con nosotros, para que también compartan lo que el Espíritu de Santidad hace en nosotros. Porque este es el tema, la llenura del Espíritu Santo. Y cómo no compartir esto entre el pueblo. Y dice, entonaré alabanzas entre las multitudes, entre tu pueblo, para que escuchen tus mártires. Entonces, eso también lo hace la llenura del Espíritu de Santo. Por ello, vamos a hacer primero el toque del shofar, ¿verdad? Para que entonces estemos todos en sintonía, por decirlo así. Dice así la bendición y el agradecimiento a nuestro Padre Celestial por permitirnos este acto solemne. Baruch atah Adonai Yahweh Eloheinu melech haolam, אשר קדישנו במצוותיו וציוונו על לשמוע כל שופר. בשם יהושע המשיח, amén. Amén. Dice así en su traducción al español. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro poderoso Rey del universo, que nos has apartado con tus mandamientos. Nos has dado la instrucción de estar atentos a escuchar el sonido del shofar. En el nombre bendito de Yahoshua, tu ungido, nuestro amo y salvador, le damos gracias, Padre. Amén y amén. Aleluya. Aleluya, aleluya. Bendito es Él. Aleluya. Amén, Santo, amén. santo, santo. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Akadosh Baruch. Así es. El bendito y santo es Él. No hay nadie como Él. En este programa, amados hermanos, en este tema, estamos compartiendo con ustedes unas citas. Vamos a refrescar con Ezequiel, el libro de los escritos del profeta Ezequiel, en el capítulo 36. Si no lo puede, si lo tiene consigo, hermano Francisco, los versos 24 al 28. Claro para que sí, mi querido. Nuevamente recordemos esta promesa. Amén. Amén. Claro que sí, mi querido Aj. Dice Ezequiel, Yehezkel 36, 24. Dice, yo pues los tomaré de las naciones y los reuniré de todos los países y los traeré a su propia tierra. Entonces esparciré sobre ustedes agua pura y serán purificados de todas sus impurezas. Los purificaré de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan en práctica. Y habitarán en la tierra que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Amén. Aleluya. Bendito es nuestro Padre Celestial. Esta es palabra inspirada, amados hermanos. Así es. Nuestro santo maestro y amo de nuestra vida, Yahoshua de Nazaret, quien fue ungido para ser Mashiach, que esa es la palabra en hebreo propiamente para titular a nuestro santo maestro. Él concedió unas palabras en las cuales hace refrescar lo que acabamos de escuchar. Y nos cita nuevamente Yohanan, Juan 14, versos 16 y 17, hermano. Claro que sí, mi querido Aj. Dice Yohanan 14, 16 al 17. Y yo rogaré al Padre que les dé otro defensor, para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de la verdad, el mundo no puede recibirlo,
porque no lo ven y lo conocen. Ustedes lo conocen, porque permanece con ustedes y está en ustedes. Amén. Amén. Aleluya. Como hemos citado en estos dos pasajes, hay muchos más pasajes todavía. Y con el favor del Padre Eterno los iremos abordando poco a poco. Y en estos pasajes hay la palabra y la promesa están vivas en ellos, de la cual debemos de ir prestando muchísima atención para que cada parte de ella se vaya manifestando en nuestra vida. El Padre promete purificación, promete que nos va a restaurar y a traer a la tierra que fue prometida. Va a poner dentro de nosotros sus mandamientos, sus leyes, para que los obedezcamos, no por obligación, sino por amor a nuestro Padre Celestial, para que disfrutemos de ellos en cada acto que hagamos cuando pensemos en ellos, que manifestemos justicia con ellos. Y también nuestro Santo Maestro nos habla de algo muy importante, que el Espíritu que se nos concede por medio de él nos vaya ahora en santidad. Esta guía en santidad tiene un propósito muy grande y maravilloso, que es alcanzar a todos los dispersos de Israel, y entre ellos a todos los extranjeros que quieran servir al poderoso de Israel, porque así está expuesto en las Escrituras. Cuando un extranjero quiere morar entre los hijos del pueblo del Altísimo, también es participante de esta bendición y lo puede alcanzar y puede pertenecer al pueblo y tendrán una misma inclusión. Ahora, en este tiempo, claramente hay cosas que no podemos saber. Por ejemplo, si pertenecemos específicamente a una tribu de Israel, no lo sabemos. Algunos pueden optar por avances científicos para acercarse quizás en algo. Pero lo maravilloso es que creemos que ya somos parte del pueblo, porque el Todopoderoso nos ha llamado por medio de eso. Y como dice la palabra inspirada, que en otros tiempos éramos de las naciones, éramos gentiles en nuestra vana manera de vivir. Pero cuando tenemos el Espíritu de nuestro Padre por medio del Mesías, hay un cambio en nuestra vida. Eso es parte de la llenura del Espíritu de Dios. Pues lo dijo el Maestro. Cuando envíe al Espíritu de verdad, Él le dará convicción de pecado, de justicia y de juicio. Eso marca propiamente un límite y una separación y una división con las cosas del mundo. Por ello, como hemos leído, dice el Maestro, porque el mundo no lo conoce, no lo ve, no puede recibir, porque se opone con las cosas de la carne, con las cosas del mundo. Y eso también nos debe de decir algo con la llenura del Espíritu. Los temas anteriores se hablaron de varias cositas. Pues como recipiente podemos recibirlo y llenarlo, pero a la vez también podemos contristarlo, entristecerlo, podemos vaciarnos también. Para algunos dicen, yo voy a la iglesia o al lugar donde se congregan para llenarme nuevamente. Pero cuando vienen las situaciones que ocurren en el diario vivir, entonces a veces se olvida que lo tenía y entonces se vacía para que las cosas del día a día entonces le invadan. ¿Esto es llenura del Espíritu de Santidad? ¿O es que debemos de mantenerlo siempre? Siempre debemos de mantenerlo siempre. La vez anterior, hermano Francisco, se habló algo muy interesante, ¿verdad? Del cual una de las hermanas lo comparó con un vaso de agua que se tiene que estar vaciando y llenando. Son cosas de las cuales nos deben de obligar a meditar sobre eso.
Ahora, en esta parte 4 de este tema, vamos a abordar otras preguntas y de la cual también les pedimos que si tienen ustedes inquietudes o aportes, comentarios, lo compartan a través del WhatsApp para los que están en la red. Los que estén acá en sala Zoom pueden levantar su manito virtual allí y pedir para hacer el comentario de la contribución. Los que están en Facebook pueden escribir. Vamos a estar atentos también a sus escritos y lo vamos a leer y lo vamos a compartir. En la medida de lo que el Padre nos permita en este espacio de tiempo de Shabbat dedicado a esta sesión, entonces podamos ser bendecidos y edificados en todo lo que podamos compartir. Hermano Francisco, para que vayamos haciendo la dinámica, ¿verdad? A partir del ministerio que empezó nuestro maestro Yahushua de Nazaret, hasta la labor que él les encomendó a los emisarios. Primero eran discípulos hasta que le dijo Shliachim, los enviados, los emisarios. Observamos formas de recibir el Espíritu. Uno, por favor inmerecido, ¿verdad? Y el otro, por la imposición de manos. ¿Ha variado esta forma hoy día para recibir el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad, hermano Francisco? ¿O hay muchos, o hay otras formas más que estén por ahí dando vueltas? Pueden ser bíblicas o no. Entonces, para que conozcamos un poco de ello. Adelante, hermano, y Amén. vamos a hablar de este tema. Amén, Miaj. Antes de responder la pregunta, amado, quiero leer Primera de Corintios, capítulo 6, del versículo 19 y 20. Dice de la siguiente manera: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu de Santidad, quien están ustedes y al que han recibido de parte de Elohim? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Elohim. Nosotros, amados, ¿por qué leo esta cita? Porque nosotros debemos siempre ser comparados con una vasija, y siempre en la Escritura vemos ese ejemplo, esa comparación. Nosotros somos comparados con vasijas, con recipientes, y que aquello de lo cual nosotros debemos estar llenos es de la presencia divina, del Espíritu de Santidad de nuestro Padre. Una de las las formas, las mejores formas de nosotros entender la Escritura es siempre analizar, amados hermanos, que todas estas cosas, si bien para nosotros las podemos recibir o entender de mejor manera a partir del Brit Hadashah, a partir del Nuevo Pacto, también popularmente conocido como el Nuevo Testamento, todas estas prácticas para la transferencia espiritual, que es lo como comúnmente se suele llamar, quizás a un nivel más académico, la transferencia de espíritus, que es cuando se imponen las manos para que la persona reciba de lo que uno tiene. O es lo que se conoce en hebreo como esa palabra técnica conocido como semijá. La semijá es cuando tú impones las manos para transferir de lo que tú tienes. Me hace recordar esto así como que si yo oro por alguien y le transmito lo que yo tengo, me quedo sin lo que yo tenía, como que si fuese solamente una porción. Me hace recordar la ceniza de la vaca roja, ¿no? Que cuando la ceniza de la vaca roja, en la historia de nuestro pueblo Israel, solamente han sido sacrificadas 9 vacas rojas. Y era el único medio para poder dar una purificación completa a los que estaban impuros ritualmente, ¿no? Y cuando se agarraba la vaca, se sacrificaba, se quemaba, y las cenizas se guardaban una porción, vamos a decirlo así, como el agua madre, y se colocaban en un recipiente a la cual se le colocaba bastante agua, y cuando se estaba acabando el agua, se le volvía a echar más agua para que rindiera. Y por eso en toda la historia de nuestro pueblo, solamente 9 vacas han sido sacrificadas. ¿Por qué traigo este ejemplo? No, porque me llegó ahorita a la memoria, porque cuando nosotros oramos y lo que está en nosotros, el Espíritu de Santidad en nosotros, se transmite a las personas, pero eso no significa de que nosotros nos quedemos sin el Espíritu de Santidad. Significa que lo que nosotros tenemos se transmite, vamos a decirlo así, se copia.
se copia y se pega. Lo que saben de computación, ¿sí? De copiar un archivo y pegarlo allá. Aquí quedó el mismo archivo y allá se replicó. Eso es una forma de quizás de explicarlo, ¿no? Digamos, ya, cuando tenemos el ejemplo que nos han muchas personas, y a mí siempre me han hecho la pregunta, cuando estamos hablando acerca del conocimiento de la bendita palabra, acerca de lo que es las raíces hebreas de la fe, de la intelectualidad de la palabra y también de la espiritualidad de la palabra, esas dos caras de la misma moneda, cuando nosotros hablamos, porque las raíces hebreas de la fe tiene que ver con el conocimiento de la palabra a través del Espíritu. No es solamente la parte espiritual, porque las personas pueden terminar cayendo en el emocionalismo, pierden la línea divisoria del culto racional a la parte emocional, ¿sí? De lo racional termina siendo emocional. ¿Por qué? Porque les hace falta el conocimiento de la palabra. Pero cuando solamente se inclinan al conocimiento, entonces se pierde eso que debe alumbrar la escritura, que debe alumbrar el intelecto, que debe alumbrar y dar la conexión, lo que hemos estado hablando en la enseñanza pasada, el de Bekut, el apego al eterno, ¿no? Entonces terminan siendo personas legalistas que les hace falta como ese saborcito espiritual. Entonces, cuando tenemos a facciones que mayormente se rigen, que todo es el espíritu, y si bien son personas que buscan tener una conexión espiritual, siempre les terminan haciendo cosas, a veces cosas inventadas, y eso lo tenemos mucho en el cristianismo. Y siempre sucede la parte de que nos preguntan siempre, ¿ustedes no creen en los dones del Espíritu? ¿Ustedes no creen en los dones espirituales? Y siempre nos hacen esa pregunta, sobre todo los hermanos que están comenzando este caminar, y también las diferentes denominaciones cristianas, cuando les hablamos acerca del conocimiento revelado. Cuando hablamos revelado, es un conocimiento que ya existía, pero que se nos está dando por revelación de lo alto para estos tiempos. Es una tremenda braja, una tremenda bendición que tenemos en estos tiempos que estamos viviendo, de tener la revelación de lo alto. Y nos preguntan siempre, mi Moshiach, ¿ustedes creen en los dones del Espíritu de Santidad, del Espíritu Santo? ¿Ustedes creen en los dones? Sobre todo los cristianos, a mí me han preguntado mucho cuando hablamos de las raíces hebreas de la fe, de que hay que guardar el Shabbat, de todo esto, ¿no? Y el conocimiento escritural. Entonces, a veces le devolvemos la pregunta con otra pregunta. Ya va, ¿ustedes creen? Le vamos a reformular la pregunta. ¿Ustedes creen los dones espirituales que siempre han existido en el pueblo de Israel? Es que esto no es algo nuevo. No es algo nuevo lo que es el orar por una persona y que reciba el Espíritu de Santidad. Esto es, en la Escritura, el ejemplo más antiguo que tenemos, mi Moshiach, de la transferencia espiritual, es con Moshe. Con Moshe. Moshe, nuestro maestro, tenemos la ocasión en la cual Moshe está atendiendo a todo el pueblo, desde los casos más mínimos hasta los más importantes, y es cuando Yitro, su suegro, llega y lo ve y le dice: Moshe, te vas a terminar muriendo, te estás acabando atendiendo todas estas cosas, te estás desgastando de una manera tan fuerte, ¿por qué no buscas varones aptos con la misma iniciativa, la misma autoridad, las mismas ganas de servir al Eterno, y le cedes las responsabilidades para que juntos gobiernen bien el pueblo? Moshe consulta al Eterno y el Eterno, nuestro Padre bendito, apoya el consejo de Yitro. ¿Qué hace nuestro Padre? Le instruye a Moshe para que tome 70 varones, 70 príncipes del pueblo de Israel, para que ellos lleven la carga del pueblo. ¿Y qué hace Moshe allí? Yo sé que aquí hay varios hermanos, varias familias. Aquí está también nuestro Wilfredo, nuestro Roberto, también están las Ajayot. Me gustaría que colocaran sus cámaras. Recuerden que Shabbat también es de compartir, y estos Shabbatot, estos servicios de Shabbat,
son también para compartir, así que también me gustaría que tuviesen por allí sus opiniones, sus versículos bíblicos, donde ustedes puedan compartir e interactuar. Igualmente los hermanos en Facebook Live, que aquí voy a estar pendiente leyendo sus comentarios, leyendo los versos bíblicos que puedan aportar al respecto. ¿Y qué hace Moshe allí? Moshe ora, y el espíritu que estaba en Moshe, la presencia divina, porque aquí ya no estamos hablando, ya no estamos traduciendo solamente de espíritu como la facción espiritual literal, sino también, pero no estamos hablando de estar en la misma conexión, tener la misma iniciativa, sino ya estamos hablando de lo literal, de la presencia divina que estaba en Moshe. Cuando Moshe ora, impone sus manos sobre los príncipes que estaban allí, todos ellos reciben la unción de Moshe. Pero resulta y pasa, mi Moshe, que no solamente los que estaban allí, habían otros príncipes, o había uno que venía en camino para la reunión en la cual se estaba haciendo esto. Cuando Moshe está orando, dice que todos estos varones comenzaron a profetizar, comenzaron a clamar al Eterno, comenzaron a exaltar a nuestro Padre, comenzaron, incluso se puede decir que pudo haber, cuando se habla de profetizar, no solamente como se malinterpreta muchas veces, de hablar cosas del futuro, no, también se habla de esa inclinación, se habla de ese apego al Eterno, se habla de esa proclama al Eterno. Tenía otra frase, pero se me fue, tenía otra frase en el momento. Se habla de lo que es demostrar por señales milagrosas también que el Espíritu está en esa persona, de que el Eterno está hablando a través de esa persona. Cuando se habla de profetizar, no es simple y llanamente lo que mal se interpreta en la religión, que es hablar de cosas futuras. No. Hablar en lenguas. No. Eso no es necesariamente. Cuando se habla de profetizar, es demostrar por señales y prodigios, ¿sí?, que el Espíritu del Eterno está en esa persona. Eso también es profetizar. Profetizar es dar una evidencia de que el Eterno está en esa persona y una evidencia de alguna señal o prodigio. Y eso quizás lo vamos a estar ampliando en la parte clara de este Shabbat en la tarde, donde vamos a estar hablando del segundo tema de lo que es la profecía, el profeta, el fin del mundo. Vamos a estar hablando un poco de esa parte, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen estos varones? Están profetizando, mi Moshiach, y no solamente ellos, sino que también los que venían de camino, mira. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando una persona tiene la presencia divina, por ejemplo, cuando nosotros oramos por las personas que suben del agua, cuando hacen su tevilá, su inmersión, el proceso protocolar y también espiritual es que cuando una persona suba del agua, salga del agua como nueva criatura, se ora por esa persona, se imponen las manos para que reciban el espíritu de santidad. Pero el que tiene que orar o la que tiene que orar por esa persona es uno que tenga ya el espíritu de santidad, que ya viva en santidad, porque por eso tiene el espíritu, que guarde los mandamientos, que tenga esa pasión, ese mover, esa autoridad, y lo que esa persona tiene se va a transmitir. Por eso es tan importante la Kedushá, la santidad, porque a través de la santidad es que se evidencia que el Eterno está en esa persona, y lo que esa persona tiene lo va a transmitir, pero no necesariamente sucede que sea a través de lo que es la imposición de manos. Eso es una de las formas. Cuando Shaul, cuando Pablo y los demás emisarios, los demás apóstoles oraban por otras personas, después de salir del agua, recibían el espíritu de santidad. Pero ahí tenemos el caso de Cornelio. Cuando Kefa estaba hablando solamente, hablándole de los misterios de Adonai, de los misterios del Mashiach, automáticamente dice que cayó sobre ellos la presencia divina. Recibieron la llenura del Espíritu, porque ellos estaban en presencia de alguien que tenía la presencia divina, que tenía la profecía, el don de profecía en él, como lo era Kefa, y al momento de él estar hablando, solamente con estar un representante de la presencia divina, automáticamente los que estaban allí recibieron el espíritu de santidad. Cornelio recibió, y los que estaban allí recibieron el espíritu de santidad aún antes de ser sumergidos.
Y eso es muy importante también entenderlo, que no solamente es por la imposición de manos, sino que también, a veces también es por estar escuchando la palabra de alguien que porta la presencia divina. Y no solamente con eso, sino que también es cuando la persona a unas solas entrega al Eterno su corazón, entrega, se derrama delante del Eterno, confiesa su vida, sus pecados, sus transgresiones, pide perdón y hace un verdadero arrepentimiento, no con remordimiento, sino con determinación de agradar al Eterno. Nuestro Padre Celestial lo toma, le da de su presencia divina, su espíritu de santidad está en él o en ella y recibe esa llenura. Eso ha sucedido, yo creo que en todos nosotros, cuando nosotros nos desahogamos delante del Eterno, a solas, cuando nosotros nos derramamos delante de la presencia divina, nosotros también recibimos la porción, recibimos esa llenura del Espíritu que nos confirma que nuestro Padre está allí, que nuestro Padre, tenemos esa sensación tan hermosa de que nuestro Padre está allí, que lo sentimos ese calorcito que es inexplicable, quizás transmitirlo con palabras, pero que es una emoción, es una sensación y es algo que nos inunda todo nuestro ser, que llegamos realmente a ser llenos de la presencia divina, a recibir esa confirmación de nuestro Padre, de diferentes maneras y de diferentes manifestaciones. Entonces, mi Moshiach, hay diferentes formas de tener o recibir la presencia divina. Sobre todo está la parte protocolar, porque a nuestro Padre le gusta el protocolo, a nuestro Padre le gusta que nosotros realmente tomemos nuestro tiempo también para hacer todas las cosas hermosas, adornadas. A Él le gusta eso. Lo vemos en toda la Torá, lo vemos en el templo, lo vemos. Y por eso nuestro Padre ha mandado también que se haga eso, la imposición de manos. Pero no solamente con eso, como ya lo comenté, sino también a través de otras formas que una persona puede recibir la presencia divina, lo que es la zemijá, lo que es la imposición de manos, lo que es la llenura del Espíritu de Santidad, es a través de una persona que también porte la presencia divina, se puede transmitir. Por eso es que dice la Escritura que de lo que uno tiene, uno da. Por eso es tan importante vivir, habitar y proclamar la santidad. Adelante, mi Moshiach. No sé si alguno de los hermanos dice, nuestra Juan Socorro, el Espíritu se recibe por señales, la Shejinah y por la inmersión. Amén. Amén, estimada Juan Socorro. Si tiene algún comentario adicional, nuestros amados Ajín son bienvenidos para comentar. Adelante, estimado Moshiach. Los hermanos se preparan para compartir sus aportes. Antes de pasar a la siguiente inquietud que tenemos acá anotada, queremos compartir lo siguiente, y es con respecto al vocablo espíritu, porque se está dando a entender que la actividad del espíritu, en este caso el espíritu de santidad, realiza varias cosas en el creyente. Y para poder entender las situaciones, cuando se manifiesta el espíritu de santidad, entonces hay que entender la palabra ruach. Esa es la palabra en hebreo para espíritu. O bien se ha traducido así en la mayoría de las traducciones tradicionales, como espíritu. Sin embargo, el vocablo tiene diferentes definiciones en el aspecto hebraico. Una de ellas es viento. Entonces, según contexto, debe entenderse en algún momento cuando se utiliza viento. Por ejemplo, en Bereshit se habla de Ruach Elohim, cuando se mueve sobre la faz de la tierra. Y ahí se entiende que es un viento poderoso, un viento de los poderosos que se mueve. La gente pensaba que era, ¿no? Que era el espíritu que estaba por encima del agua caminando y paseándose, ¿no? Sí, porque recordemos que, miren, hermanos, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Les invitamos a que puedan acudir a los temas de lo que es interpretación bíblica. Pues en este tema
hay 4 formas en las cuales debemos de ir cuando estamos haciendo un estudio personal o una meditación, debemos de entenderlo de esas 4 formas, ¿verdad? Lo que es Pardes, Midrash, ¿verdad? También lo que es el Sod y lo que es, ¿cuál es la cuarta, hermano? Me falta una. El remés, mira, el El remés. Remés, el Remés. Pesha, Ah, remés, Remés, Drash y Sod. Sod, que son 4 niveles. El primero es el literal, la forma literal, ¿qué es lo que dice el texto? Y como es bien sabido, hermanos, el texto bíblico lo tenemos tanto en hebreo como en arameo para algunas formas y también lo tenemos en griego, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con esto? Que con el pase de una lengua a otra pueden haber cambios y por ello es necesario buscar el contexto propio. Y esto lo decimos por la siguiente razón. El espíritu, que también puede ser un viento, por ejemplo, en el caso de Cornelio, que citó el evento nuestro hermano Francisco, cuando llegó Kefá a casa de Cornelio y se dio testimonio de lo que había ocurrido, que Cornelio mandó a buscar a Kefá por una instrucción de un mensajero del cielo y que Kefá tuvo una visión, tuvo un éxtasis en el que se reveló la parte del manto y luego sobre los varones que lo fueron a buscar y que posteriormente él declara que, que para esto se le había dado ese propósito profético y esa visión. Entonces, ahí que se movió un viento alrededor de todos ellos que invadió la casa. Cuando leemos el texto, se manifiesta de esa manera. En otros casos, como hablamos en los capítulos, las partes anteriores de este mismo tema, se manifestaba como viento fuerte que invadía la casa y también como llamas de fuego. Y en el caso de nuestro santo maestro, como una paloma que se le manifestó a Johanán ben Zeharia, el hijo de Zacarías. Entonces, hay que tener en cuenta esta parte como, como el inicio del Peshá, cómo se lee el texto y luego cómo se va progresando en el texto hasta un nivel Sod que es una parte que es lo más profundo, el que hallemos favor delante del Eterno para que tengamos la revelación de ese pasaje o de ese contenido bíblico del cual estamos leyendo y del cual creemos y confiamos que es así, porque esos hombres dieron testimonio de ello y ha llegado a nuestros días. Y es importante que, como preguntamos, si estas cosas han variado el día de hoy, ¿eh? Porque actualmente se hablan muchas cosas o se quieren manifestar muchas cosas. No vamos a hablar de eso, ya ustedes conocen mucho, o han visto, o han escuchado. Lo que estamos buscando acá en este programa o en este tema, con el favor del Todopoderoso y con la guía del Espíritu de Santidad, que también es algo muy importante, que en los pasajes se habla la comunión con el Espíritu de Santidad. ¿Qué significa eso? Porque esa es parte de la llenura del Espíritu de Santidad. Para tener comunión hay que tener llenura, porque si no hay, ¿cómo se puede tener la comunión? Hay cosas de las cuales tenemos que ir, ¿verdad? Poniendo una con la otra, enlazando ese hilo fino, delgado y a la vez fuerte, porque viene del cielo, para que nos podamos sostener ahí, como del tzitzit del maestro, ¿verdad? Y nos sostengamos de allí.
Entonces, Ya, Moshiach, ¿qué- disculpe usted. Tengo una pregunta por acá de nuestra J. Irelis y quizá voy a resumirla un poco, ¿no? A ella le hicieron una pregunta que dice que ella ve que a ella una persona que no practica o que no guarda los mandamientos, vamos a decirlo así, que no es de las raíces hebreas, mesiánicas, nazarenas, le preguntó y le dijo que que veía que su religión, que oraban por los enfermos, que no se veían, que se oraran por los enfermos, que no se veían manifestaciones milagrosas. ¿Sí? Como que, ¿por qué? ¿Por qué no sucedía esas cosas? ¿No? A ver, bueno, estimada J. Irelis, eso es muy importante hermano, porque... esa es parte de la pregunta que tenemos más adelante. Ah, bueno, excelente. Entonces lo vamos a... Podemos tocar esta pregunta de la hermana, bueno, o lo que le abordaron a la hermana, más bien, con las preguntas que tenemos más adelante que tratan. Excelente, excelente. Tengo otra pregunta por allí, Mia Moshia, que hicieron también en el canal de YouTube. Por eso les recomiendo mucho a los hermanos que estén compartiendo, que hagan sus comentarios también en nuestro canal de YouTube a los temas, porque de esa manera también como el algoritmo de YouTube, pues ayuda a que las enseñanzas se tengan un poco más de publicidad, si se puede decir. No sé cómo es Se la... posiciona y se distribuye a mayor cantidad de personas. Correcto. Y no lo Como hacemos para recomendación, querer como mostrarnos, recomendación. amados, recuerden eso, sino para transmitir, colocar nuestro granito de arena. Cada uno de nosotros hacemos lo que nosotros podemos. Y si ustedes por ahora no pueden dar una enseñanza o predicar, ayúdenos, compartan las enseñanzas que están en YouTube, hagan sus comentarios, porque de esa manera, mientras más comentarios tengan, también con lo que dijo nuestro Moshiach, posicionan, ayudan, y siempre es bueno, no porque seamos los mejores o porque las enseñanzas, eso es, no, sino esto es para compartir, para predicar y quizás tengamos o estemos compartiendo o enseñando algo que otras personas no hayan enseñado a otros hermanos, y eso es muy importante hacerlo. Vamos a continuar, Mias Moshia, para ir ampliando un poco más el tema. Claro que sí. Y ahorita le respondemos una preguntita a nuestro querido hermano Carlos Rangel, que nos pregunta, ¿lo puedo decir nuevamente, rápidamente, Mias Moshia? Él nos pregunta acerca de mencione la pregunta y si está dentro de esta etapa, la podemos podamos No, responder. él nos pregunta acerca de en qué parte de la ciudad estamos. Ya le vamos, mi querido hermano, después que culminemos la enseñanza, le vamos a estar respondiendo a través del chat que vimos por allí que acaba de escribir. Le damos un fuerte abrazo, mi querido hermano Carlos Rangel. Adelante, mi Moshia, y disculpe la interrupción, mi hija. Adelante. No se preocupe, no se preocupe. En lo que podamos, hay hermanos que están cooperando con nosotros en la sala de Facebook, que son moderadores, así que si algún hermano tiene alguna inquietud, como la que citó hace un momento, entonces los hermanos gustosamente podrán darle también inclusive la información textual, ¿no? Textual, para que eso agilice también la respuesta. Bien, entonces, uno de los aspectos es que hay que entender esa palabra, rúa, que se utiliza del hebreo. Primero iniciamos con el hebreo, porque ese fue el idioma en que hemos tenido desde tiempo antiguo la escritura sagrada, la inspiración divina, ¿verdad? Entonces, pasa a traducirse al griego como neuma, ¿ves? Entonces, hay cosas de las cuales hay que estar claro en el uso de él. Y esto también por el siguiente motivo. La imposición de manos. Cuando uno impone la mano, ¿verdad? Y se hace una transferencia, porque ahí se está haciendo algo. Algo está sucediendo ahí. ¿Ves? Entonces, es propio tener en cuenta que si el espíritu es algo que se mueve, porque para algunos es una persona. Entonces, se transfiere una persona esto es muy sensible y a la vez muy profundo. Por eso que tenemos que buscar lo que la escritura nos enseña para caminar paso a paso. Ahora,
La siguiente pregunta es la siguiente, correlacionada con la anterior y con lo que te mencioné. La imposición de manos sobre otra persona. Hay una transferencia en doble vía entre estas personas, porque, por ejemplo, está una persona que debe de ser K2, una persona que se guarde en santidad, para transferir a una persona que está recibiendo algo de esta persona que propiamente debe ser el espíritu de santidad del maestro. También puede ser que la persona que está transfiriendo, si no está en santidad, ¿qué estaría transfiriendo? Y la persona que lo recibe, ¿qué recibirá? Y de igual manera, esta persona que no está en santidad recibirá algo de la otra persona. Es importante. El hermano mencionó, por ejemplo, que Fa, cuando iba al templo, dijo, y vio al hombre que estaba pidiendo limosna, que tenía una necesidad, pero él vio algo en él. Y le dijo, yo no tengo oro, no tengo plata, pero de lo que tengo, te doy. Y le habló del nombre de nuestro Santo Maestro. Eso es poderoso, hermano. Entonces, no es decirlo por decir, es tener un entendimiento que nos lleve a eso. Porque Kefá no lo hizo para figurar. Eso no es algo para, eso es algo, ahí hay algo poderoso. El nombre de nuestro maestro es poderoso porque está el nombre de nuestro Padre en él. Su propósito está en él. Entonces, si podemos conversar, hermano, si tienen algo, compártanlo también. Este tema es para todos. Este tema es para todos, porque esto es tan hermoso, tan profundo, tan extenso, que quisiéramos quedarnos por mucho, pero sabemos que tenemos un tiempo limitado. Por eso es tan importante que compartamos y que podamos seguir esto, como el hermano lo dijo, a través de las redes sociales, porque es mensajería instantánea, hermano. Podemos compartir, ¿verdad? Y seguir conversando una vez cerrada la transmisión de esta sesión. Recuerden, de esta sesión de Shabbat hasta el momento. Adelante, hermano Francisco. No sé si... Así es, amados. ¿Dónde estará mi Wilfredo? ¿Dónde estará mi Roberto, que es líder acá de la congregación? Que también sería bueno que escucharle, ¿no? Para ver sus comentarios. Y también las Zahayot, que también puedan hacer sus comentarios. Amados, yo quiero comenzar quizás una respuesta, voy a tratar de ser lo más breve posible. Hay dos versos que voy a mencionar para eso. El primero, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, o las malas compañías pervierten, ¿no? Como dice el comentario popular. Y el otro, que de lo que uno tiene, uno da, uno transmite. Ya está nuestro Wilfredo, ya está la Fon Marbelia allá al fondo, y la J. Irelí, mira, ya está. Y es muy, y ahí está nuestro Roberto también. Y también uno también dice un proverbio, júntate con jajamín, con sabios, y te harás más sabio. Júntate con necios, y bueno, ustedes ya saben todo lo que sucede. ¿Qué quiero decir con esto, Mia? Si bien usted está refiriéndose a que por ejemplo, cuando una persona impone las manos, hay una transferencia de dos vías, sí, claro que sí. Cuando nosotros, lo que nosotros tenemos, nosotros lo transmitimos. Por ejemplo, le voy a colocar un ejemplo práctico. Si tenemos a un amigo, o una amiga, o un hermano o una hermana, o vamos a suponer, como a veces nos sucede en nuestras áreas laborales, convivimos con personas que no son de nuestras mismas creencias. No sucede. Y a veces nosotros compartimos constantemente, diariamente con esas personas, y esas personas a veces, obviamente, convivimos también con personas que no son creyentes. Tienen otro tipo de costumbres, tienen otro tipo de prácticas, otro tipo de vocabularios. Si nosotros no tenemos una fortaleza espiritual, si no estamos determinados a agradar al Eterno, ¿qué va a suceder con la influencia de esa persona?
tanto sus costumbres, tanto su forma de hablar, tanto su forma de actuar. Recuerden que nosotros como seres humanos también tenemos la parte instintiva. Hay conductas que los sociólogos y los psicólogos las han llamado conductas de manada. Es decir, que a veces nosotros hacemos las cosas inconscientemente porque vemos a los demás hacerlo, ¿verdad que sí? A veces las hacemos o las aprendemos porque vemos a los demás hacerlo. De esa manera, el ser humano desde niño, desde bebés, aprende a hacer las cosas. Eso es algo instintivo. ¿Qué sucede cuando nosotros convivimos con personas que no tienen un acercamiento al Eterno, que no hacen lo que ustedes y nosotros de buscar de cada día tratar de acercarnos más al Padre? No he orado, voy a orar. No he leído la Escritura, voy a leer la Escritura. No he escuchado una palabra, voy a escuchar la palabra. Nosotros buscamos acercarnos al Eterno. El Espíritu de Santidad que está en nosotros también nos redarguye. ¿Qué sucede cuando nosotros no, vamos a decirlo así, tenemos el nivel espiritual bajito y la otra persona tiene una carga espiritual más alta, pero no buena? Lo que cuando nosotros tenemos o andamos con personas, lo que esas personas tienen se nos va a transmitir si lo que está en nosotros no es más fuerte. Dijo el profeta Jeremías a nuestro padre a través del profeta Jeremías, que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Cómo se va a lograr eso? Cuando nosotros que nos cargamos de la presencia divina. Cuando nosotros, si no estamos alineados al poder del Eterno, alineados a la presencia divina, oramos por alguien y esa persona, lo que está en esa persona es más fuerte, ¿qué va a suceder? ¿Voy yo a convertir o ayudar a que esa persona se limpie o esa persona se va a imponer hacia mí? ¿Qué sucedió con los discípulos de Mashiach que intentaron liberar al hijo, a ese varón que tenía al parecer ataques de epilepsia, que estaba endemoniado? ¿Qué sucedió? Sucedió que se levantó y se fue encima de los discípulos y incluso dice que los humilló de tal manera que hasta algunos los desnudó y se le vieron las pompas, por no decir la palabra. ¿Qué sucedió con eso? Fue una vergüenza. ¿Por qué? Porque el nivel espiritual de los discípulos no era el acto, no estaba apto para poder orar por una persona que tenía una carga espiritual más fuerte. A veces, varias personas, o en algunas ocasiones, hermanos y hermanas me han dicho, hermano, hay una persona que tiene un hijo o una hija y está endemoniado. Y a veces yo le digo, hermano, hable con esa persona a ver si podemos ir esta tarde o mañana a orar. Y me dicen, no, debemos ayunar. Y yo le digo, ¿por qué ya debemos estar preparados para eso? Ya debemos estar preparados para ir a orar por esa persona. O sea que si conseguimos a alguien que necesite oración, ya va, déjame ir a orar, a ir a santificarme para poder volver y ayudar. No, nosotros debemos ya estar limpios. Nosotros somos los que debemos tener esa posición espiritual en la cual nosotros cuando oremos por alguien, cuando impongamos las manos, esa persona, ¿qué va a suceder? Va a recibir de lo que nosotros tenemos. Porque nosotros somos los que debemos estar en continuo apego, en continuo debekut, acercamiento al Eterno. Debemos estar fusionados con la presencia divina. Entonces, cuando nosotros oramos, esto es de dos vías. Estos son canales abiertos. ¿Cuál es el canal que se va a imponer? Aquel canal cuya presencia sea más fuerte. Si yo tengo la presencia divina en mi ser, si el Espíritu de Santidad está en mí, cuando yo oro por alguien, eso es lo que se va a transmitir. Se va a transmitir lo que yo tengo. Pero si el Eterno me libre, si yo estoy haciendo cosas chuecas, si yo estoy haciendo cosas indebidas, cuando yo oro por una persona, lo que más bien todo lo contrario, más bien va a estar desnivelado. Yo voy a estar abajo y la otra persona va a estar arriba. Y por gravedad, si hablamos de ello, lo que esa persona tenga automáticamente va a venir hacia mí. Entonces, es muy importante que entendamos, amados, que cuando se ora por una persona,
Todo esto es de doble vía. Por eso es tan importante, amados hermanos, que entendamos, y es peligroso incluso cuando nosotros a veces queremos orar por personas. Le voy a contar una anécdota. Un hermano muy querido, un anciano, un dirigente de una congregación, saludo a la princesa Jade, que está allí con nosotros también, allí con su mamita. Un hermano que casualmente llega a la congregación, llegó a abrir la congregación, y resulta y pasa que en plena puerta de la congregación estaba un brujo, estaba un santero, y estaba con un tabaco, estaba fumando tabaco y haciendo brujería a la congregación, una congregación mesiánica. Y en ese momento el hermano se llena tanto de ira, pero él dice, yo sentí algo que me ayudó a controlarme. Y él dice que lo reprendió, y cuando empezó a hablarle y a decirle, ¿usted por qué está haciendo eso? Eso no le agrada al Eterno, eso es maldición para su vida. A lo que le dijo eso, al hombre le dio un ataque y cayó en el piso. No se murió porque él lo tomó y lo llevó, lo metió en su camioneta y lo llevó para el hospital. Pero le intentó dar un paro cardíaco a la persona, al brujo que estaba allí en ese momento. ¿Qué sucedió? La presencia divina de este varón, de mi amigo que estaba allí, que oró que de la molestia reprende al brujo, al santero que estaba haciendo sus fechorías allí, pero le reclama, ¿por qué estás haciendo eso? Y a lo que le dijo, esto es una maldición para ti mismo. Automáticamente dice que le dio algo, él se coloca la mano en el pecho y que se cayó al piso. Le intentó dar un palo. Lo levanta mi amigo, para no mencionar los nombres, lo levanta, lo mete a su camioneta y lo lleva al hospital. Allí se esperó, y cuando ya él vuelve en sí, esperemos que haya sido en sí y que no haya sido en no, y que haya seguido con sus cosas, ¿no? Vuelve en sí, él le habla de la palabra, le dice que no siga haciendo esas cosas, que no siga haciendo eso porque va a terminar en muerte, que eso que recibió solamente fue un aviso. Le habló de lo que le sucedió a Ananías y a Zafira, le habló de la palabra, y estuvo un tiempo después hablándole de la palabra, pero al final esta persona, este varón, no quiso nada, pero recibió su sana advertencia, y lo recibió casi que a un pie de la muerte. Amados, imagínense ustedes que mi amigo no hubiese tenido santidad en ese momento, no hubiese tenido la presencia divina en él. Lo que estaba en la otra persona lo hubiese tomado, y el que hubiese terminado en el piso hubiese sido él, y no como sucedió. Entonces, esto siempre cuando nosotros estamos enfrente de la presencia divina, o cuando nosotros estamos orando por alguien, lo que nosotros tenemos, eso se va a transmitir. Por eso siempre cuando en Shabbat oramos por nuestros niños, hacemos la bendición sacerdotal, es muy importante tú, papá, mamá, que entiendas que lo que tú tienes, tú lo vas a transmitir a tus hijos. Y tú no quieres que tus hijos reciban una carga negativa, vamos a decirlo de esa manera, ¿verdad que no? Obviamente, nadie, ninguno de nosotros, todo lo que nosotros queremos es que nuestros hijos reciban ¿qué? Bendición. Por eso cuando nosotros colocamos nuestras manos, sobre todo en las cabecitas de nuestros niños, debemos estar en santidad. ¿Para qué? Para que lo que nosotros tenemos, eso se transmita y sean doblemente bendecidos. Es muy importante, amados, que entendamos que esto es algo muy, muy importante. Esta pregunta que quizás fue para muchos muy sencilla, que acaba de hacer nuestro Mashiach, es muy importante porque aun cuando nosotros oramos, las personas por las cuales se ora, corren grave peligro si nosotros no estamos en santidad. Por eso que dijo Shaul, que tengamos cuidado, que no impongamos las manos y que no dejemos que alguien nos imponga las manos en nuestra cabeza a la ligera. Y hay personas que a veces ven a alguien orando y se acercan para que le coloquen la cabecita. No hagan eso. No permitan que cualquier persona les imponga las manos sobre sus cabezas para orar. No permitan eso. Y si ustedes van a orar en una casa donde está el esposo y ustedes van a orar por su esposa, oren primero por el esposo y que esa conexión que sea el esposo colocando la mano sobre la cabecita de su esposa, porque él es su carne. Y eso tiene que ser con respeto, respetando las autoridades.
¿Y quién es la autoridad de la mujer? Su esposo. Todo tiene que ser un orden. Por eso siempre hay que entender jerarquías, orden, santidad. Todo esto es de mucho entendimiento también de la palabra. Se hace con autoridad, en orden, porque Elohim es un Elohim de orden y por eso se transmite de esta manera también lo que nosotros hacemos, y esto tiene repercusiones tanto en el mundo espiritual como en el mundo físico. Adelante, mi Moshiach. No sé si alguno de los ajín también tienen algunos comentarios por allí. ¿Alguno tiene algún aporte, amados hermanos? ¿Una manito por ahí levantada? Dice, ya, dice nuestra Ajod Tairelis, dice, la imposición de manos es necesaria para orar por algún enfermo o algún indigente. Sí, Ajod, se puede, dice la carta de Santiago, que es que cuando haya algún enfermo, que se llame a los ancianos, ¿sí? Que se unja con aceite en el nombre de nuestro Padre y que obviamente en esa oración se pide que nuestro Padre perdone a la persona sus pecados y que la oración de poder, ¿sí? Se hará. Dice que le dará sanidad y que los pecados de esa persona serán perdonados. Pero no necesariamente sucede así. Lo digo así para la gloria de nuestro Padre. Nosotros a veces oramos a distancia y las personas se sanan. No porque nosotros seamos la gran cosa, sino porque nuestro Padre es bueno y compasivo y escucha nuestras oraciones. Entonces, no necesariamente sucede de esa manera, pero si hay la oportunidad de imponer las manos sobre un enfermo, es bueno, es necesario, pero debemos estar en santidad. Porque si no estamos en santidad, en vez de limpiarlo, lo estamos ensuciando. ¿Sí? Adelante, mi Moshiach. Sí, hay cosas que debemos de tener en cuenta con este tema de la llanura. Uno de los significados o de uso de la palabra arúa, en este caso, también es ánimo. Ánimo. Por ejemplo, cuando se habla de Yahoshua ben Nun y de Caleb ben Jefuné, hijo de Jefuné. Ellos tenían fe, ellos tenían un ánimo, o sea, tenían una fe porque obedecían y creían al Altísimo. Tenían la instrucción también con ellos. Y a la vez tenían un espíritu diferente al de los hermanos israelitas que fueron con ellos. Esto también tiene un propósito. Y es el ánimo que debemos de tener cada uno de nosotros. Esta es parte del espíritu, la llenura del espíritu. Y la santidad es lo que nuestro Padre nos da cuando amamos y ponemos por obra sus mandamientos. Por eso Él dice, yo Adonai Yahweh que los santifico. Esas son de las palabras que Él menciona como promesa cuando Él nos da la instrucción. Y esto es algo de las cuales tenemos que tener muy en cuenta. Y esto lo mencionamos por la siguiente forma. Las escrituras sagradas relatan de hombres y mujeres que actuaron en fe, en emuná, en obediencia, en santidad, en integridad y otras demás virtudes, para ejemplo de los creyentes hoy día. Estamos hablando, porque tenemos que hablar de este tiempo, no podemos hablar ya de las personas en el pasado, de los que ya fallecieron, de que están en el polvo, sino de los que están actualmente, que estamos en esta tierra y tenemos esa oportunidad. Algunos enseñan que los antiguos no tuvieron el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad. Algunos enseñan eso. Como también usted mencionó hace un momento que algunos cuestionan que si en la restauración de la fe, por ejemplo, el camino a la senda antigua, ya no se tiene el Espíritu Santo. Ya, disculpe el comentario. Para apoyar su comentario, hay denominaciones cristianas
que ya dicen que ya la época de los milagros, de todo esto ya pasó, que hoy en día no se ven esas cosas, que ya eso de orar por los enfermos, es más, hay denominaciones que ni siquiera oran ya por los enfermos, sino que dicen que ya eso ya sucedió, que ahora solamente es estudio, estudio, estudio. ¿Sí? Wow. Ya para aportar, para apoyar su comentario más, y disculpe la interrupción. Tremendo, tremendo. Bueno, todo este tipo de cosas están dando vueltas por todos lados. Esto es una cuestión que no es de este tiempo. Esto tiene sus orígenes de siglos atrás. Ha ido ahí haciendo la marcha, ¿no? Juntamente con los creyentes que sí se guardan en santidad y son obedientes a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque el maestro dijo que en el pueblo va a crecer tanto la zarza como el trigo. Ambos van a crecer juntos, dice el maestro, hasta el día de su venida en el que entonces van a ser separados. Entonces, ajá. Disculpe usted, sé que lo estoy interrumpiendo mucho, perdóneme, mira, téngame paciencia, diría Shaul, sopórteme un poquito más de locura. Es que hay bastantes comentarios acá de los hermanos, para quizás resumirlos, porque aquí se está hablando de si los discípulos tenían fe o no tenían fe, que no podían expulsar al endemoniado. Incluso usted comentó uno muy importante, ¿no? Que dice que estaban orando por un endemoniado, creo que fue, y que le decían en el nombre de aquel que predica Shaul, como que tratando de echarlo fuera, ¿no? Y que le dijo, a Shaul lo conozco, pero a ustedes no los conozco, y se les abalanzó sobre ellos, ¿no? Y los avergonzó. Amados, todo esto tiene que ver con santidad. Los discípulos estaban en un proceso de entendimiento, en un proceso de preparación, en un proceso incluso de aceptación del Mesías. Cuando nosotros tenemos santidad, amados, todo surge, todo se hace conforme a la voluntad del Eterno en nuestras vidas, y nosotros entendemos esa voluntad. Cuando hay santidad, se ora no con largas oraciones, ni haciendo pompa, ni show, ni pegando gritos, ni nada de eso, porque eso está de más. Solamente como le decían a Mashiach, di la palabra y yo confío en que seré sanado o en que será sanado. Y Mashiach no tenía que hacer show, no tenía que hacer pompa, no tenía que andar gritando, porque él estaba seguro de lo que estaba haciendo. Él tenía la conexión con el Eterno. La santidad es algo tan importante. Si hay santidad, tú vas a orar y vas a ver la gloria del Eterno. Si hay santidad, vamos a ver las maravillas del Eterno en nuestra vida. A veces le damos más importancia a la situación antes que a nuestro Padre que está en el cielo, antes de reconocer su poderío y su señorío sobre nuestras vidas. Y por eso es que hay tanto tropiezo. Por eso a veces es que hay tantas circunstancias en nuestra vida que no son buenas, que no son gratas, pero es porque no hemos conectado con el Eterno. Y a veces eso es porque nos falta comunicación con nuestro Padre, nos falta santidad, nos falta oración, nos falta llegar a acercarnos más a nuestro Padre. Eso es porque nos falta, mis amados. Cuando hay santidad, cuando hay llenura del Espíritu de santidad, nosotros vamos a poder entender aún las cosas malas que nos pasan. Porque el hecho de que tengamos el Espíritu de santidad, la llenura del Espíritu de santidad, no significa que es todo un color de rosa todo. No, significa que van a haber tropiezos, van a haber obstáculos, se van a levantar. Es más, es cuando el adversario más se alborota. Pero nosotros vamos a estar en santa paz, como se dice por allí. Vamos a tener la fortaleza para poder superar esas circunstancias y vamos a entender el propósito del Eterno en nuestras vidas. Va a haber paciencia. Vamos a entender, y aún si no entendemos, vamos a tener paz, porque vamos a decir, el Eterno sabrá qué es lo que está haciendo con mi vida, pero no de manera ignorante, sino actuando de manera sabia, entendiendo que es el Eterno quien reina sobre nuestras vidas, y no nosotros mismos, porque allí es cuando se ve
¿Cuántas personas, mi Mashiach, no hemos visto en la religión y aún en las sendas antiguas, aún en las raíces hebreas de la fe, que quieren, cuando empiezan a orar por un enfermo, gritan, casi que se arrancan, no sé cómo se dice la palabra, la garganta, se destrozan la garganta gritando. Amado, yo a cualquier persona que vea gritando, sea llorando o gritando, a mí me corre un escalofrío por la espalda. Y eso no es el Espíritu de Santiago, eso es mi cuerpo, soy yo, eso es algo normal. Ustedes ven una película donde se esté hablando de cosas sentimentales, cosas emotivas, y ustedes les dan ganas de llorar, porque somos de carne. Eso no significa que sea el Espíritu Santo como muchas personas lo interpretan, no. El problema es que la gente utiliza estas cosas para llamar la atención. Una persona que tiene el espíritu de santidad sabe cómo está parado y basado. Cuando ora y cuando habla, las cosas suceden conforme a la voluntad del Eterno. Y la voluntad del Eterno, si es bueno, es que así sea, porque sus pensamientos siempre son amén, cuando son de bien. Si hay una palabra que es en contra, no necesariamente, y que no se cumpla, no necesariamente significa que eso sea, que no sea de parte del Eterno. Eso quizás lo vamos a hablar en la tarde. Pero mis amados, una de las cosas que debemos entender es que cuando una persona tiene el espíritu de santidad, las cosas funcionan en él o en ella conforme a la voluntad del Eterno. Y eso las personas lo logran entender, porque el Espíritu es quien abre el entendimiento de la gente, es quien ayuda a canalizar todo. Entonces, hago estos comentarios para todos los comentarios que han hecho mis queridos hermanos aquí en Zoom y también en Facebook Live, porque es muy importante, amados aquí, entender que cuando hay santidad en una persona, las cosas funcionan, las cosas se entienden, el Eterno es quien da el respaldo, las cosas uno se da cuenta de si es una persona espiritual o si es solamente el ego, el orgullo o la persona tratando de forzar las cosas. Eso se nota, mis amados. Por eso es tan importante, como lo dijo Kefa y como lo citó el Mashiach, que de lo que nosotros tenemos, no tenemos oro ni plata, esperemos tener, porque así es la voluntad del Eterno, que así sea la voluntad del Eterno. No tenemos oro ni plata en este momento, pero de lo que nosotros tenemos, nosotros damos. Y que eso sea la santidad que da el Espíritu de nuestro Padre a través del nombre de nuestro Mashiach para nosotros y para todos cuantos podamos. Adelante, mi Mashiach, y nuevamente discúlpenme la interrupción, mira. Muy interesante lo que ha mencionado, hermano. Ciertamente, hay las promesas que nos da la Escritura y lo que el Maestro hizo en rogativa para que viniese el Consolador, eso es algo bastante profundo, del cual tiene su propósito propiamente, y es acercarnos más a la comunión con nuestro Padre Celestial, a tener ese retorno con nuestro Padre Celestial. El Mashiach, como él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Amén. Entonces, así como se citó que Moshe, de lo que él tenía, del espíritu, de todo ello que estamos explorando, porque todavía nos quedamos cortos en este tema de lo que hemos expuesto, compartido con ustedes, le fue dado a hombres que iban a desempeñar un propósito dentro del pueblo de Israel. Y de eso se trata. Por medio de Mashiach, la promesa que nos ha dado nuestro Padre a través de los profetas, tenemos que cumplir un propósito dentro del pueblo de Israel. Y la santidad es vital. ¿Por qué? Porque recordemos que en tiempo antiguo estaba el templo también. Los hombres y las mujeres iban, se purificaban para poder acceder al templo, pero ya el templo no está, hermano. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Entonces, por eso que el Mesías, por medio de él, nos da el Espíritu de Santidad. El Espíritu de Santidad nos mantiene a que nosotros podamos estar en la dirección de nuestro Padre Celestial por medio de sus mandamientos, con los cuales nos santifica.
Entonces, ¿qué significa eso? Eso es lo que tenemos que ir explorando del día a día. La llenura es que podamos mantenernos perseverando en ello, porque eso lo dijo el maestro. Si el que persevere hasta el final, ese será salvo. El que es salvo verá la gloria de Elohim, verá su hermosura. Para poder ver su hermosura hay que mantenerse en Kedushá, en santidad. Porque podemos hacer muchas cosas, pero si no estamos en santidad no podemos estar delante de la presencia del Padre. Él es santo, hermano. Entonces tenemos que guardarnos. Por eso que mientras que estemos en este cuerpo, nuestra lucha va a ser esa, ¿verdad? De la cual van a venir situaciones, van a venir pensamientos, que es lo que mencionó el hermano, van a venir cosas que suceden, de las cuales entonces nosotros tenemos que buscar de nuestro Padre ese consuelo en su palabra, en sus promesas y todo. Y entonces eso nos va a llevar a que, hey, aparta esto, quita esto, limpia esto, porque eso es purificarse. Para poder estar en su presencia tenemos que purificarnos, ¿verdad? Así como el agua purificaba al creyente, al que iba a presentarse en el templo, ¿verdad? También nosotros somos purificados por la palabra de nuestro Padre y la enseñanza del Mesías. A ver, amados Sajín, o tenemos problemitas por allí con la conexión con nuestro querido Asmoshia. Cómo nosotros estamos caminando, ¿verdad? Y eso es muy importante, hermano. Esa es la llenura. La manifestación del poder es otra parte muy, claro que está relacionada con esto, pero no estamos tocando del poder. Estamos hablando de la llenura, el día a día, el cómo mantenernos, ¿verdad? El cómo llenarnos con esa palabra, porque la palabra del Padre Eterno es vida eterna. ¿Eh? Y entonces, si creemos en esa vida eterna, entonces, y estamos en el Mashiach, en el Yahushua, Él nos va a acercar a ese objetivo. Y por ello, habíamos dicho una pregunta de los hombres de fe, que si ellos tuvieron el Espíritu de Santidad o no. Bueno, la Escritura los menciona. Ellos tuvieron sus fallas, al igual que las tenemos nosotros, pero el Padre es compasivo. Y ellos también esperan en el polvo para recibir al Maestro. El día de la resurrección, cuando Él venga y se levanten los que creyeron en Él. Que no lo vieron, no lo conocieron por su nombre, como Yahushua de Nazaret, pero sí creyeron, vieron las cosas que nuestro Padre había puesto, como lo hizo Abraham, como dijo el mismo Mashiach. Abraham vio este día y se gozó. Y se gozó, correcto. Esos hombres del pasado que caminaron en fe, en obediencia y todo, y que dieron inclusive su vida, ellos también veían las cosas de Mashiach, aunque no conocían su nombre cuando vino a la tierra, ni de que su madre era Miriam, o que su padre adoptivo era Joseph, o que tenía más hermanos. O sea, ellos no conocían nada de eso. Eso se manifestó es para que nosotros también creamos y nos mantengamos y sepamos que Mashiach se despojó de toda su gloria y su divinidad para hacerse como nosotros, para enseñarnos a caminar en santidad, para tener esa llenura de la cual también Él recibió. Él se sumergió, al igual que cada uno de ustedes, hermanos, nos hemos sumergido en agua, como Él hizo, para que se cumpla toda justicia y podamos ser llenos del Espíritu de Santidad, que ahora nos da por medio de el Padre Señor. Ahora sí vamos con la pregunta, hermano Francisco, que hizo la hermana, y vamos a abordarlo con esta que tenemos. Muchos desean hacer y ver milagros realizarse, ¿verdad? Este es un propósito de la llenura del Espíritu Santo, que hagamos y veamos milagros realizarse. Sí, bueno, sí y no, mira. Amados, cuando nosotros hablamos del Espíritu de Santidad, ¿por qué será el Espíritu de Santidad? Siempre lo hemos hablado. Yo sé que ya esto es algo repetitivo, pero es tan importante entenderlo.
Cuando el espíritu de santidad es para que nosotros tengamos más de dvekut con el Eterno, más conexión con el Padre. Es para que nosotros estemos relacionados con el Padre. Es para que nosotros estemos llenos del Padre. Es que estemos cerca de nuestro Rey. Para eso es el espíritu de santidad, para que nosotros tengamos los mandamientos, su Torah escrita en nuestro corazón. Lo demás va a venir por añadidura. Sin embargo, una persona que tiene el espíritu de santidad, de una u otra manera, lo tiene que demostrar. Pero cuando hablamos, por ejemplo, que es el tema que hemos estado tocando, acerca del don de profecía, ya es algo muy puntual. Pero en cambio, cuando hablamos del espíritu de santidad, hay diferentes formas de manifestar de que una persona tiene el espíritu de santidad, porque son diferentes los dones que se dan, los talentos que se dan, las porciones que se dan a través del espíritu de santidad para una persona son diferentes. Sin embargo, una cosa lleva a la otra. Cuando nosotros habitamos, vivimos en la santidad del Espíritu de nuestro Padre, ¿qué hacemos? Estamos capacitados para toda buena obra. Debemos estarlo. No necesariamente una persona que tenga el Espíritu de santidad puede ser un poco contradictorio con lo que acabo de decir, pero no necesariamente esa persona se sepa la escritura o tenga un alto nivel de conocimiento o intelectualidad acerca de la escritura. No necesariamente eso. Pero esa persona conoce, guarda los mandamientos, pero es una persona conectada al Eterno, conectada a su presencia divina, ora, está en comunión con el Eterno, busca estar pendiente de las necesidades de las personas, y cuando ora las personas se sanan, son señales, porque también nos dijo Mashiach, estas señales seguirán a los que creen. Echarán fuera demonios, sanarán enfermos, harán esto, harán lo otro. También es parte, vamos a decirlo así, es parte del paquete que se da para aquella persona que recibe el Espíritu. Contestando la pregunta de la Ajot Tairelis, o que le hicieron a la Ajot Tairelis, amada Ajot y para todos los ajín, nosotros cuando oramos vemos también los milagros, vemos las sanidades. Amados, yo he visto no porque uno sea la gran cosa, no somos nada. A veces hemos orado por personas que han tenido cáncer, que han tenido, escuchen muy bien, que han tenido enfermedades tan fuertes y el Eterno las ha sanado. Amados, con decirle de esta manera, quizás algunos de ustedes han orado por mí o oraron por mí de una manera fuerte, fehaciente, y el Eterno me sanó mi hígado, me sanó mi vesícula, y como le decía una hermana hoy, ahí tengo la certificación científica y médica de que recibí esa sanidad, porque el Eterno me sanó. A mi mamá, a mi papá, al hermano, a la hermana, hemos visto muchos milagros. ¿Saben cuál es la diferencia de las personas a las personas que dicen es que no vemos que ustedes hagan milagros y esto? Porque nosotros no hacemos este tipo de shows. En nuestro caso particular, no somos de los que siempre estamos mencionando eso. Sí testificamos y decimos, el Eterno me sanó, el Eterno me liberó, el Eterno me libertó, el Eterno me limpió, el Eterno me purificó a través de su Hijo, me perdonó y me dio la salvación. Porque una de las cosas, una de las premisas que nosotros debemos tener es hacer que las personas busquen a nuestro Padre por amor, no por miedo, no por buscar algún, como dijo Mashiach, ustedes me siguen porque les doy comida, en pocas palabras. No por la palabra que tengo, sino porque les alimento, les lleno sus estómagos. Le dijo en un momento dado a los que lo seguían. Porque por eso es que ustedes me están siguiendo. Entonces, por eso no es que nosotros buscamos que las personas se enamoren del Eterno, sino por amor. Buscamos es que las personas se enamoren del Eterno, no buscando un interés, sino que sea por amor. Por eso sí testificamos, pero amados y amada Jot, nosotros cuando oramos, igualmente las personas se sanan, pero hay que hacerlo con autoridad. Hay personas que viven en santidad, pero todavía eso es
Mira, Moshe, eso es como la persona que sabe inglés, pero no le gusta o no se siente seguro. Sabe inglés, pero no se siente seguro de hablarlo. De que cuando empieza a hablarlo, como que piensa que lo va a hacer mal. Hay muchas personas que les puede estar sucediendo de esa manera. Déjense llevar por el Espíritu de santidad, porque el Espíritu está en ustedes. Tengan fortaleza, anímense, sean valientes. Y eso es muy importante entenderlo. A veces nosotros tenemos el Espíritu de santidad, pero no somos valientes para orar por alguien y creerlo. Porque uno piensa que eso no está en uno. O uno puede, o vamos a decirlo de esta manera. A veces yo digo, y yo sé que las hermanas del grupo, del Ministerio de Alabanza les pueda suceder, tienen bonita voz, cantan bonito, pero piensan que lo van a hacer mal o se sienten nerviosas o van a hacer o tienen miedo escénico, pero cuando empiezan a hacerlo, cuando se dejan llevar, cuando entran en calor, ya se sienten más en confianza, ¿verdad que sí? Amados, eso también es parte de lo que es tener el espíritu de santidad. Como dice nuestra Jod, las dudas, el dudar es como las olas del mar. Por eso nosotros debemos no solamente sentir, sino creer también que tenemos el espíritu de santidad y que cuando oremos el Eterno sea quien haga la sanidad. Eso es muy importante, por eso es que hay que orar con concentración, con pasión, con autoridad, con responsabilidad y con seguridad de decir, yo tengo el espíritu de nuestro Padre. Y como el espíritu de nuestro Padre está en mí, yo oro por ti y el Eterno es quien te sana. Entonces, cuando nosotros oramos, amados, hemos visto infinidad de milagros, de sanidades, pero nosotros no hacemos pompa y platillo por eso. Siempre exaltamos al Eterno, enseñamos su palabra y le decimos, vengan y busquen al Elohim de Israel, porque en él hay todo tipo de provisión. Amados, el Eterno es bueno y él tiene grandes promesas y maravillas para todo aquel que lo busca. Y hay sanidad en sus alas, hay sanidad en él, hay poder, hay manifestación. Solamente hay que animar a las personas para que crean, para que confíen, para que obedezcan. ¿No tienes provisión? Créele al Eterno, ora, pero ora con seguridad y el Eterno te va a dar. Actúa y el Eterno te va a dar, pero tienes que hacerlo con convicción, con determinación, animándote a ser valiente. Por eso también muchas personas no llegan a creer, porque las señales son para los incrédulos, no para los que están adentro, sino para los que están afuera. Pero que cuando oremos hayan señales para que los incrédulos crean. Pero ya creíste por medio de una señal, muy bien, pero ven para enseñarte quién es ese Elohim, ese todopoderoso que manifiesta su poder de esta manera. Pero hay que hacerlo con seguridad, no dudando, sino con certeza de que el Eterno está allí. Espero haber podido ayudar, estimada Jod. Claro que sí hay sanidades, claro que sí hay señales, claro que sí hay manifestaciones del poder de nuestro Padre. El Espíritu de Santidad está aquí entre nosotros. Nuestro Padre Celestial, a través de su Espíritu, está aquí entre nosotros. Se está manifestando en cada uno de nosotros a través de su palabra, pero hay que creerlo, hay que confiar en eso, porque es nuestro Padre quien está hablando a través de su palabra. Hay que confiar en Él porque Él es el que se ha manifestado en ti y en mí para que su Espíritu esté allí haciéndonos sentir, enseñándonos el camino, ardiendo en nuestro corazón porque es nuestro Padre Celestial que nos ama, que tiene toda esa provisión para nosotros. Amados, creer, confiar y obedecer. Adelante, mi Mashiach. Excelente, hermano, muy apreciado lo que ha comentado y compartido con los hermanos. Les invitamos a que hagan sus aportes también, hermano. Si tienen alguna inquietud, no se priven solamente de la transmisión de esta sección, sino que puedan realizarla posteriormente en el Facebook, que es en el que se está publicando actualmente, y posterior ya en el diferido también puedan hacer sus preguntas, o bien por el correo electrónico o la página web cuando se publiquen también estos temas que compartimos con ustedes, que gracias al Padre Celestial y a Joshua Mashiach nos permite llevarlos a ustedes. Y
y que podamos ir aprendiendo todo, porque todos estamos siendo edificados con él. Para compartirles una cita, para concluir ya esta parte de la sesión, ¿verdad? Y entonces pasar a las bendiciones. Amén. Con respecto a la pregunta, vamos a citar acá lo que dice el libro acerca del Mesías en los escritos de Mordejai, de Marcos. Dice de la siguiente manera en el capítulo 16, ya es las últimas versos, dice así, dice desde el 15, y les dijo, vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a toda criatura. El que crea y se sumerja se salvará, pero el que no crea se condenará. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevos idiomas, tomarán serpientes en las manos, y si llegan a beber algo venenoso no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso es lo que dice en Marcos. En Mateo dice lo siguiente, en el capítulo 28, verso 18. Y Yahoshua se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y les dijo que fuesen a hacer lo que ya leímos, que es predicar. Dice en el libro capítulo 24 lo siguiente, en el verso 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Lo que hemos leído sobre los milagros y sobre las señales, ¿verdad? Si alguno la quiere ver, ciertamente eso va a ocurrir con aquella persona que cree que Yahoshua es el amo, que fue levantado entre los muertos. Tiene la oportunidad de creer y ser sanado. Amén. Tiene la oportunidad también de sumergirse en esa palabra profética, esa palabra de vida, esa salvación que el Todopoderoso Yahweh, bendito sea su nombre, ha derramado por amor, como lo dice en Yohanan, en Juan 3:16, diciendo que de tal manera amó Yahweh al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, no tenga vida. Bendito es nuestro Padre Celestial, porque ha permitido que nosotros acá, los que estamos en este momento reunidos en Shabbat, a través de este medio, alcancemos esa promesa también, esa alianza y también esa sanidad que tanto anhelamos. Porque primeramente, y como las escrituras nos dan a conocer, la sanidad empieza desde adentro, para que entonces cuando se manifieste el Mashiach en su segunda venida, entonces reine sobre todo Israel. Amén. La sanidad tiene que ser de adentro hacia afuera, un arrepentimiento genuino, creer, perseverar, mantenernos en santidad, mantenernos en integridad, mantenernos en obediencia. Y todas estas cosas están relacionadas con el espíritu de santidad de nuestro Padre, porque como Él dice, sean santos porque yo soy santo. Amén. Ello tenemos que tenerlo por pilar, y como usted mencionó, hermano Francisco, todo lo demás se irá manifestando progresivamente, porque por la fe nosotros creemos que nuestro Padre ha escrito su Torá, su instrucción en nuestra mente y en nuestro corazón. Y los días que Él nos permita estar en esta tierra, en esta vida, es para poner por obra todo ello e ir conociendo sus mandamientos y amándolos cada vez más y enseñándolos a otros. Así es. Porque realmente nosotros no podemos dar testimonio o hablar de algo que no ha pasado por nuestra vida y que no podemos dar testimonio de ella. Podemos hablar, sí, compartir los versos bíblicos, tomar y hacer copy-paste, copia y pega, como usted mencionó, y compartirlos entre todos. Sí, es hermoso, porque eso también tiene un propósito.
que es recordarnos esta palabra, esta promesa, y a la vez nos permite decirnos a nosotros mismos, hey, debemos de guardarnos en santidad, en integridad, quiero estar lleno. Y todo esto que hacen los hermanos al compartir y todo en armonía, es la comunión del Espíritu de Santo. Necesario para que esa llenura siempre permanezca. Y cuando nosotros, como usted mencionó, cuando se ora por un hermano, cuando se tiene en el pensamiento, en el corazón, ay, acabo de pensar en el hermano y de una comienzo a orar, ¿verdad? Sin que nadie te lo pida. Eso también tiene su propósito. Así es. Y bendito sea nuestro Padre si nos da la oportunidad, hermanos, que podamos después escuchar el testimonio de aquellos que recibieron esa sanidad, ese milagro, esa bendición del cielo. Porque el Todopoderoso, Él es el que tiene compasión, tanto de ellos como de nosotros, y nos alegramos juntamente con Él. Y todo eso es parte de la llenura del Espíritu de Santo, del cual nos permite estar alegres, gozosos, y que aunque haya escasez o haya abundancia, aunque haya salud o haya enfermedad, o aunque estemos pasando por ciertas situaciones, nos mantengamos siempre llenos de ese Espíritu de Santo, para poder afrontar todas las situaciones hasta la venida del Santo Maestro. Por eso, como dice Shaul, gozaos y alegraos, ¿verdad? Como lo dicen las traducciones Reina Valera, gózate, ¿verdad? Israel, con la llenura que por medio de Yahoshua nos permite nuestro Padre Celestial para retornar a Él. Aleluya. Así que bendito sea nuestro Padre. Gracias, hermanos, hermanas, y invitados y amigos que se están uniendo a la transmisión y que también la escuchen posteriormente, por darnos la oportunidad de compartir esto que el Padre nos ha permitido, nos ha compartido, que estamos compartiendo con ustedes y que ustedes ahora también compartirán con otros más. Así es. Así, todo esto es parte de llevar la buena nueva del reino y de la salvación por medio de Yahoshua en esta generación, porque a nosotros nos tocó conocer al Mashiach. Y como dice la Escritura y como nos dijo nuestro Santo Maestro, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único poderoso verdadero, Yahweh bendito sea, y a Yahoshua el Mashiach, a quien has enviado.